Hola, buenos días. Hola, buenos días. Dígame. Pues nada, vengo por mi hijo, ¿Cómo se llama? Aarón, Vale, Aarón Mesalis. vale. Que bueno, nada, lo noto así como un poco deprimido, siempre me suspende, llora, no quiere hacer exámenes. Y bueno, Vale. Y en el rendimiento, bueno, suspende los exámenes porque no estudia lo suficiente. no, sí estudia y siempre repasamos, bueno, cuando tiene examen, si tiene el jueves, pues estamos toda la semana repasando todo lo que tiene. Y además va 2 días al cole a repaso también. Pero bueno, no sé, se pone como muy nervioso, muy alterado. A la mañana del examen ya no quiere ir al colegio. Empieza a llorar, da patadas, las rabietas de los niños. Y en el colegio, bueno, sigue En el colegio también, sí. Su tutora Eva también me lo dice, que llora un montón, que se niega a hacer los exámenes, pero bueno, le deja más tiempo y al fin y al cabo los hace. Eso sí, suspendiendo. Pero que no es que yo creo que es que no, o sea, tiene capacidad, pero se pone nervioso. Y él, bueno, tiene unos buenos hábitos de estudio, tiene su habitación. Sí, estudiamos en su habitación. Bueno, nos sentamos los dos en la cama y estudiamos allí. Vale. Y bueno, ¿tiene hermanos? Sí, tiene una hermana, Eli, tiene 8 años. Y bueno, ya va bien. Ella podríamos decir que perfecta. Y luego, eso sí, se compara mucho con sus primos, sobre todo con su prima mayor, que saca muy buenas notas, siempre saca 9 o 10, y eso le sabe mal al niño. ¿Y con el resto de la familia? Bueno, ¿Hacen algún comentario? sí, sus abuelos, pero ya les sueños por eso, porque los comparan a todos los nietos, y sobre todo con la prima, la inteligente la llamamos, pues eso, la comparan un montón. ¿Y Le dicen que es tonto y así. ¿Y usted les ha dicho algo respecto a esos comentarios? Sí, yo y mi marido, los dos, les decimos pues que a ver, que no digan eso, que entonces el niño se siente peor y suspende más y llora y... Y bueno, lo de llorar, aparte de cuando tiene exámenes o cuando se pone nervioso, ¿lo ha manifestado en alguna otra situación? Bueno, no sé, bueno, por ejemplo esta mañana tenía un calendario que era para él y en broma le he dicho que sería para su hermana, entonces se ha puesto a llorar porque él no tenía, que no lo queríamos, y es que luego le he dicho que era para él, que era una broma, y es que para mí que no lo entiende, se ha ido serio al colegio llorando. No sé qué le pasa. Y bueno, su marido, como mi marido está muy ocupado en el trabajo y no colabora mucho. Y bueno, si realizáramos, bueno, si volviéramos a realizar alguna entrevista, ¿podría venir? Sí, claro, sí. Si no tiene mucho trabajo, si no, bueno, podemos buscar un hueco. O puede llamarla al taller, seguro que le contesta. Y bueno, y Aarón, respecto, bueno, él se viste solo. Sí. Bueno, a veces le tengo que decir yo la ropa que debe ponerse, pero sí. O sea, es como muy sumiso. No sé. Le dices, ponte esto, se lo pone, hace esto, lo hace. Y bueno, la alimentación, lleva una buena alimentación. Sí, come de todo. Come bien, come de todo. Sí, que en eso ha tenido suerte. Y bueno, duerme 8 horas, duerme bien, pero igual es fallo mío que cuando están malos, tanto él como su hermana, duermen conmigo en la cama y su padre se va al sofá. Y bueno, ¿descansa las 8 horas seguidas o se levanta por las noches? Sí, lo que a veces se levanta. Sí. ¿Tiene pesadillas o...? Cuando tiene pesadillas, sí, se nota un montón, además se levanta como muy alterado. Yo creo que esos días, o sea, cuando tiene exámenes, son los días que tiene pesadillas. Se levanta nervioso. Sí. Y a veces llorando incluso. Sí. Y bueno, cuando usted estuvo embarazada, ¿hubo alguna complicación? No. ¿Fue normal? No, todo bien. Vale. Y bueno, él cuando fue un poco más mayor, gateó, caminó... Sí, a los 18 meses empezó a andar así, gateaba, pero no acababa de andar. Y a los 18 meses ya sí. Vale. Y respecto, bueno, después, más adelante, cuando adquirió el lenguaje, más o menos fue todo bien. Sí, él habló perfectamente. Vale.
Y usted cuando le dice, le da una orden y le dice que haga algo, él lo hace, lo toma lo bien. sí, sí. Hace esto, lo hace. Hace lo otro, lo hace. Nunca se queja. Vale, es muy obediente, sí, ¿no? Sí. Sí. Y bueno, y con su hermana tiene una buena relación, Sí, se sí. llevan bien. Sí, juegan incluso en los ratos libres, juegan juntos. Le ayuda a hacer los deberes. Ahora intenta ayudar a ella, pero normalmente como que no lo consigue, pero... Y aparte de jugar con su hermana, bueno, juega con sus amigos. Con sus primos, con sus amigos normalmente no. Bajamos al patio que hay al lado de casa, pero no, normalmente no, juega solo y a veces como que se inventa amigos imaginarios, que eso no sé, con la edad que tiene igual, no sé si está bien, pero... Y con los compañeros de clase alguna vez ha llamado a la tutora de que hubiera habido algún conflicto. No, Nunca le... No, es muy tranquilo. Vale, no ha habido ningún comentario respecto de que haya pasado. No. Vale. Y bueno, en su familia algún antecedente médico así importante. No, bueno, yo me tomo antidepresivos porque hace un par de años que no estoy bien, no me encuentro bien, siempre estoy triste. Y bueno, mi madre ya me llevó a los 12 años porque siempre discutía con mi padre, pero ya está, nada. ¿Le llevó a dónde? Al psicólogo. Pero solo fue una vez, no fue más. Y bueno, pues Aarón, bueno, ahora claro, está en sexto, ¿no? Y Sí. bueno, el año que viene... Va a pasar al primero en teoría, Claro. porque claro, con las notas que saca pues es muy normal que no pase. Y claro, está muy preocupado porque a lo mejor se separa de sus amigos y es que yo no sé cómo decirle que si se separa pues que no pasa nada, que tendrá nuevos amigos. Tendrá dos, los del año pasado y los de este. Tendrá más amigos, Claro. pero él no lo ve así. Él ve como que es tonto, se va a quedar atrás, no lo van a querer los demás, no sé. Bueno, es normal que, bueno, cuando se dan cambios así, sobre todo en la etapa escolar, que no es de sexto a primero de la ESO, que bueno, son cambios, para ellos también pues a veces pueden manifestar pues preocupación de Sí, para si ellos encajarán, y para nosotros también. ¿no? Si encajarán bien, si bueno, tendrán también, si harán allí amigos, si bueno, pues también si las asignaturas al aumentar la complejidad, pues si podrán. Entonces a veces es normal pues, que niños de esa edad pues, manifiesten cierta preocupación por el cambio que se les viene encima, ¿no? Sí, pero no sé, a ver qué pasará. ¿Usted cree que está más preocupado de lo que tendría que Yo sí, estar? yo es que lo veo, no sé. A lo mejor es que como que me imita a mí, que estoy siempre seria, pero es que no sé. Es un niño, tendría que reírse, estar contento, jugar con los demás. Es que no sé qué le pasa. Y bueno, lo de llorar solo lo manifiesta cuando tiene un examen o cuando hay alguna disputa o algún conflicto o será Sí. más situación. No, uy, perdón. Sí. Es que me he tocado la pastilla. Quiero un poco de agua que le vaya No, a da buscar, igual, gracias. como quiera. Ya está, lo siento. No pasa nada. Vale, pues si le parece bien, yo me pondré en contacto con la tutora de Aarón, creo que es Eva, ¿puede ser? Sí, Eva. Vale, entonces me pondré en contacto con ella y bueno, pues comentaremos un poco pues a ver cómo funciona en clases. Sí, es muy majita esta. Sí. Y bueno, la conozco poco porque soy nueva, entonces. Es muy maja. Y si le parece bien, pues si en caso de que tuviera que ver a Aarón, pues si tuviera que realizarle pues alguna prueba, si no tendría inconveniente. No, mientras Vale. el chico, mira, mi hijo se arregle, pobre. Bueno, primero hablaré con la tutora y bueno, pues entonces ya le comunicaré, si eso ya la llamaría, de si le tengo que realizar alguna prueba y bueno, si está informada de lo que vamos haciendo. Y bueno, pues si quiere de unas 2 semanas, ¿vale? Pues entonces si eso ya tendríamos otra vez, si quiere volver a venir, entonces ya le comentaría pues un poco las estrategias que podemos utilizar pues para que mejore su rendimiento. Si pudiera venir su marido, pues así él también podría... Vale, sí, hablaré con él.
Vale, pues si le parece bien nos mantenemos informadas. Sí, tiene mi teléfono, ¿no? Sí, si no ya se lo pediría a Eva, que como tiene los teléfonos de todos los padres de los alumnos, ¿vale? Vale, pues gracias. Vale, pues que vaya bien. Vale, bueno, hasta luego. Adiós. Como hemos podido observar en la entrevista con la madre, muestra determinados sentimientos de culpa debido a que, bueno, dado que nos da a entender que ella toma antidepresivos, que podría tener una posible depresión, y tiene los sentimientos de culpa como que Aarón ha adquirido ciertos síntomas depresivos por su culpa. Después también podemos destacar que el padre no haya venido a la entrevista, ya que, según la madre, pues tiene mucho trabajo y por ese motivo no ha podido venir. Por último, algo importante es que ha sido la madre la que se ha puesto en contacto con nosotros y que por tanto vamos a tener que reconducir la entrevista hacia la tutora.